La mansión de los Monteblanco era un lugar que parecía salido de un sueño, pero no del tipo bueno. Era más como esos sueños en los que todo es hermoso, pero sientes que algo está mal. El mármol brillaba tanto que casi cegaba. Los candelabros eran tan grandes que parecían a punto de caer, y los corredores eran tan amplios que hacían eco de cada paso, cada suspiro, como si el propio silencio estuviera observando. Era allí, en esa casa llena de lujo y vacío, donde ocurrió el matrimonio que nadie esperaba que funcionara. Valentina Altamirano, una joven de ojos oscuros como el cielo de medianoche, tenía una manera especial. No era como las otras chicas, de la alta sociedad que vivían preocupadas por vestidos y joyas. Valentina era diferente. Había algo en ella que llamaba la atención, incluso cuando intentaba pasar desapercibida. Sus ojos tenían una profundidad que parecía ocultar secretos, y su postura mostraba que no se doblegaría ante nada ni nadie. Pero por más fuerte que fuera, no tuvo opción cuando la familia decidió entregarla al hombre que sería su esposo, Leonardo Monteblanco. Leonardo era lo opuesto a Valentina en casi todos los sentidos. Era arrogante, frío, como si el hielo hubiera tomado posesión de su corazón. Para él, el mundo giraba en torno al dinero, el poder y el estatus. Ya había sido traicionado en el pasado, engañado por personas que decían amarlo, y eso lo dejó amargo. Cuando conoció a Valentina, no vio belleza, inteligencia o bondad. Todo lo que vio fue a una mujer calculadora, alguien que aceptó casarse con él solo para tener acceso a su fortuna y al famoso nombre de la familia Monteblanco. Desde el principio, Leonardo dejó claro lo que pensaba de ella. En la primera noche de casados, actuó como si ella fuera invisible. No hubo abrazos, besos ni palabras cariñosas. Trató el matrimonio como un contrato de negocios, como si hubieran firmado papeles en lugar de promesas. Y Valentina no suplicó por amor, no lloró, no hizo escena. Simplemente se mantuvo en silencio, con la cabeza en alto, como si supiera que eso era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero había algo en Valentina que intrigaba a Leonardo, incluso sin que él se diera cuenta. No era como las otras mujeres que conocía. No hacía preguntas sobre dinero, no pedía regalos caros, no se quejaba de la vida en la mansión. Ella parecía distante, como si guardara algo dentro de sí, algo que él no podía entender. Tal vez era el miedo lo que le impedía investigar más a fondo, o tal vez era orgullo. De cualquier manera prefirió ignorar, convencido de que sabía exactamente quién era ella. Lo que Leonardo no entendía, y quizás nunca entendiera, era que Valentina tenía una fuerza que iba más allá de lo que él podía imaginar. No necesitaba su amor, ni su dinero, ni el nombre de la familia. Tenía sus propios motivos para estar allí, motivos que él jamás podría adivinar. Y mientras él continuaba tratándola como a una desconocida, ella mantenía su dignidad, esperando pacientemente el momento adecuado para mostrar quién realmente era. En esa enorme mansión, donde todo parecía perfecto por fuera pero vacío por dentro, comenzaba una historia que ninguno de los dos podría prever. Un matrimonio sin amor, dos almas que apenas se conocían y un futuro lleno de posibilidades. ¿Lograrían superar las barreras que los separaban? ¿O serían prisioneros para siempre de ese contrato frío y sin sentimientos? Los días en la mansión de los Monteblanco pasaban como nubes en el cielo, lentas y silenciosas. La casa era tan grande que a veces parecía tragarse a las personas que vivían allí dentro. Para Leonardo, ese lugar era más un símbolo de poder que un hogar. Caminaba por los pasillos con pasos firmes, siempre ocupado, siempre distante. ¿Y Valentina? Ella estaba allí, pero era como si estuviera hecha de aire. No hacía ruido, no llamaba la atención. Era una presencia tranquila, casi invisible, al menos para quien no prestaba mucha atención. Leonardo trataba a Valentina como algo que necesitaba ser tolerado, como un mueble antiguo que no combinaba con el resto de la decoración. Apenas la miraba durante las comidas y evitaba hablar de cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Para él, ella era solo una sombra molesta, alguien que ocupaba espacio sin realmente pertenecer a ese mundo. Pero lo que no se daba cuenta era que Valentina no buscaba aprobación. No necesitaba que él la notara o la admirara. Ella llevaba su vida en esa mansión con una calma impresionante, como si estuviera esperando que algo, o tal vez alguien, cambiara. Mientras otras mujeres de la alta sociedad gastaban fortunas en vestidos caros y joyas brillantes, Valentina prefería mantenerse alejada de todo eso. No aparecía en los eventos elegantes, no participaba en las fiestas lujosas, ni competía por atención. En cambio, se mantenía reservada, discreta.
Durante el día caminaba por los jardines de la mansión o leía libros sentada cerca de la ventana. Sin embargo, por la noche algo misterioso sucedía. Cuando todos ya estaban dormidos, Valentina salía sola. Nadie sabía exactamente a dónde iba y eso dejaba a los empleados curiosos. Los murmullos comenzaron pronto en las primeras semanas. Algunos decían que la habían visto en barrios humildes entregando comida a familias pobres. Otros juraban que ella visitaba hospitales o ayudaba a niños abandonados. Incluso había quienes contaban historias sobre cómo sus ojos brillaban cuando sonreía a desconocidos, como si tuviera un secreto guardado bien en el fondo del corazón. Estos rumores circulaban por la casa como viento, susurrados entre criados y cocineros hasta llegar a los oídos de Leonardo. Al principio él ignoró. Pensó que solo quería llamar la atención, pero con el tiempo algo comenzó a incomodarlo. ¿Por qué salía sola? ¿Qué hacía en las calles por la noche? ¿Quién era esa mujer que parecía tan diferente a las demás? Cada pregunta era como una pequeña aguja pinchando su orgullo. Intentaba convencer a sí mismo de que no importaba, que ella era solo una esposa indiferente, pero la curiosidad crecía dentro de él, lentamente, como una planta que brota en la oscuridad. Valentina, por otro lado, no parecía preocuparse por lo que los demás pensaban de ella. Sus acciones eran discretas, casi imperceptibles, pero llenas de significado. Cuando distribuía pan a los hambrientos o conversaba con alguien en un tono suave, había una bondad genuina en sus gestos. No hacía eso para impresionar a nadie, lo hacía porque era quien era. Y aun sin darse cuenta, estaba sembrando dudas en la mente de Leonardo. Él comenzaba a notar pequeñas cosas que antes ignoraba. Cómo bajaba la cabeza al pasar junto a los criados mostrando respeto. Cómo hablaba bajo pero con firmeza cuando daba órdenes en la casa. Cómo parecía estar siempre ocupada, incluso cuando nadie sabía lo que estaba haciendo. Todo en ella parecía tener un propósito, como si cada movimiento fuera parte de un plan mayor. Y eso lo dejaba inquieto. ¿Quién era Valentina Altamirano al fin y al cabo? ¿Era realmente la interesada que él imaginaba? ¿O había algo más en ella, algo que aún no lograba ver? Estas preguntas comenzaron a corroer el corazón endurecido de Leonardo como agua cayendo sobre piedra a lo largo de los años. No quería admitirlo, pero estaba comenzando a sentir algo que nunca había sentido antes. Curiosidad verdadera. Y así, dentro de esa mansión imponente, se estaba jugando un juego silencioso. Valentina permanecía calma, confiada, mientras Leonardo luchaba contra sus propias dudas. Él aún la veía como una extraña, pero ahora había algo nuevo mezclado con el desprecio, una punzada de fascinación. Y esa fascinación, por menor que fuera, era el primer paso hacia algo mucho mayor. La duda comenzó a crecer dentro de Leonardo como una hierba mala que no deja de expandirse. Al principio trató de ignorarla, convenciéndose de que Valentina era exactamente lo que siempre había pensado. Una mujer calculadora, alguien que solo estaba con él por el dinero y el estatus. Pero por más que se repetía eso a sí mismo, pequeños detalles comenzaron a aparecer como grietas en una pared bien pintada, revelando algo muy diferente de lo que él imaginaba. Cierta noche, mientras pasaba por la sala de estar, Leonardo vio a Valentina sentada a la luz de las velas. Ella escribía cartas con una concentración que parecía casi sagrada. Se detuvo por un momento, escondido en las sombras, observándola. Ella murmuraba nombres en voz baja mientras escribía, nombres que él nunca había oído antes. Había algo en la manera en que ella pronunciaba esos nombres, una ternura que nunca había visto en ella. Era como si estuviera hablando con personas queridas, personas a las que amaba profundamente. Eso lo dejó confundido. ¿Por qué estaría tan involucrada con desconocidos? ¿Qué significaban esas cartas? Otra vez notó algo extraño. Valentina salía sola por la noche, como siempre. Lo hacía, pero esta vez prestó más atención. Cuando volvió, ya era casi el amanecer. Entró en la mansión despacio como si estuviera exhausta. Sus ojos tenían un brillo cansado y había marcas de preocupación en su rostro. No era el tipo de cansancio que proviene de una fiesta o reunión social. Era algo más profundo, más pesado. Parecía el cansancio de quien carga el peso de muchas vidas en los hombros. Leonardo se sintió intrigado. ¿A dónde iba todas las noches? ¿Qué hacía afuera mientras todos dormían? Los sirvientes también comenzaron a hablar más abiertamente sobre Valentina. Antes, los rumores eran susurros discretos en los pasillos de la cocina, pero ahora se habían convertido en conversaciones audaces, llenas de especulación. Algunos decían que la veían en hospitales,
Dicen que cuida a los pobres como si fueran sus propios hijos. Otros comentaban que ella llevaba comida a familias que apenas tenían que comer. Algunos incluso juraban que ayudaba a niños abandonados, enseñándoles a leer y escribir. Cada historia era más sorprendente que la anterior, y todas pintaban una imagen de Valentina completamente diferente de la que Leonardo conocía. Pero a pesar de toda esta curiosidad, el orgullo de Leonardo resistía. No quería admitir que estaba equivocado sobre ella. ¿Cómo podría? Siempre había estado seguro de que sabía juzgar a las personas, de que podía ver a través de las máscaras que usaban. Y ahora de repente, todo lo que creía saber sobre Valentina estaba siendo cuestionado. Intentó alejar esos pensamientos diciéndose a sí mismo que eso no importaba, que ella podía hacer lo que quisiera, siempre y cuando no interfiriera en su vida. Pero cuanto más intentaba ignorar, más crecía la duda dentro de él. Finalmente, la curiosidad ganó. Una noche, cuando Valentina salió nuevamente, Leonardo decidió seguirla. Esperó unos minutos después de que ella partió. Luego tomó su abrigo y fue tras ella, caminando por las oscuras calles de la ciudad. Mantenía distancia, escondido en las sombras, observando cada movimiento de ella. Ella caminaba con pasos firmes, como si supiera exactamente a dónde iba. La siguió por barrios que normalmente evitaba, lugares donde las casas eran pequeñas y las calles estrechas. Allí, lejos de la opulencia de la mansión Monteblanco, Valentina parecía aún más diferente. Saludaba a las personas con una sonrisa sincera, como si las conociera desde hace años. Algunas la abrazaban, otras le entregaban paquetes o billetes. Leonardo sintió algo extraño en el pecho mientras la observaba. Era una mezcla de admiración y confusión. ¿Cómo podía ser tan amable, tan dedicada a las personas que vivían allí, cuando él siempre la había tratado con frialdad y desprecio? ¿Quién era esa mujer que él creía conocer, pero que ahora parecía una completa desconocida? Continuó siguiéndola hasta que ella entró en un edificio modesto, con ventanas iluminadas y puertas abiertas. Había un letrero en la entrada: Hospital de Caridad. Leonardo se detuvo por un momento mirando el lugar con una sensación extraña en el estómago. Sabía que ese hospital era conocido por ayudar a los más necesitados, aquellos que no tenían dinero para pagar tratamiento médico. Y ahora, al parecer, Valentina formaba parte de eso. No entró, se quedó afuera, escondido en la oscuridad, tratando de entender lo que estaba sucediendo, pero incluso sin ver directamente podía imaginar. Valentina estaba allí dentro, ayudando a personas que nadie más ayudaba. No necesitaba hacer eso, no ganaba nada con ello. Entonces, ¿por qué lo hacía? Aquella noche cambió algo dentro de Leonardo. Regresó a casa con más preguntas que respuestas, pero una cosa era cierta: Valentina no era quien él pensaba que era, y eso lo dejó inquieto, porque ahora sabía que había mucho más en ella de lo que jamás podría haber imaginado. Aquella noche estaba más oscura de lo normal, como si hasta las estrellas hubieran decidido esconderse. El viento frío soplaba por las calles de la ciudad, haciendo que Leonardo se abrigara con su abrigo para protegerse. Caminaba en silencio, tratando de no hacer ruido mientras seguía a Valentina. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo de acompañarla sin ser notado, sino también por la expectativa de lo que podría descubrir. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo lo que pensaba sobre ella. Valentina caminaba rápido, con pasos firmes y seguros. Parecía saber exactamente a dónde iba, como si ese fuera un camino que ya hubiera recorrido muchas veces antes. Y entonces finalmente llegó a su destino: un hospital modesto en las afueras de la ciudad. Era un edificio pequeño, casi discreto, pero con luces encendidas en las ventanas, iluminando la oscuridad a su alrededor. Había un letrero en la entrada: Hospital de Caridad. Leonardo se paralizó por un momento, observándola entrar. Dudó, pero pronto decidió seguir adelante, manteniéndose en las sombras. Dentro del hospital, Valentina comenzó a moverse como si estuviera en casa. Se quitó el abrigo elegante que llevaba y lo cambió por un simple bata blanca. El contraste entre esas dos prendas era impresionante. De repente, ella ya no era la mujer rica y distante que Leonardo conocía. Era otra persona, alguien dedicado, altruista, completamente enfocada en lo que hacía. La vio caminar por los pasillos, deteniéndose a conversar con pacientes, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. Ella tocaba sus manos, miraba a sus ojos y sonreía, como si quisiera transmitir fuerza y coraje. Leonardo observó todo desde lejos, incrédulo. Apenas podía respirar. Aquella mujer que siempre había juzgado frívola y egoísta estaba allí,
trabajando incansablemente para ayudar a personas que nadie más ayudaba. Vio cuando ella entró en una sala de cirugía improvisada, donde médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de un paciente gravemente herido. Valentina tomó el control de la situación con una calma impresionante, dando órdenes claras y ejecutando procedimientos con precisión. Era evidente que sabía exactamente lo que hacía. No había duda. Era una profesional extremadamente competente. Pero lo que más sorprendió a Leonardo fue la manera en que trataba a los pacientes. No era solo técnica o habilidad médica lo que ofrecía, era compasión, humanidad. Hablaba con ellos como si fueran parte de su propia familia, como si cada vida dentro de ese lugar fuera demasiado preciosa para ser ignorada. Vio lágrimas en los ojos de algunas personas cuando les decía que iban a estar bien. Vio a niños sonriendo cuando les entregaba juguetes o libros. Y por primera vez, Leonardo se dio cuenta de que Valentina era mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Toda la imagen que había construido de ella, esa idea de que era una interesada, alguien que solo quería dinero y estatus, se desmoronó ante sus ojos. Sintió vergüenza. Vergüenza de sí mismo, de cómo la había juzgado tan duramente, sin nunca darle la oportunidad de mostrar quién realmente era. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo tratar con tanto desprecio a una mujer que dedicaba su vida a salvar a otros? Y entonces una nueva pregunta comenzó a martillar en su mente. ¿Por qué aceptó ese matrimonio? ¿Había razones más nobles detrás de esa decisión? Tal vez ella había elegido casarse con él no por ambición, sino por algo más grande. Algo que aún no lograba entender. Tal vez ella veía en el matrimonio una oportunidad de hacer el bien, de usar los recursos de la familia Monteblanco para ayudar a aún más personas. O tal vez había algo más personal involucrado, algo que él aún no sabía. Leonardo continuó observando, incapaz de desviar la mirada. Cada gesto de Valentina parecía decir algo sobre quién era realmente. No buscaba reconocimiento, ni recompensa. Hacía eso porque era quien era, porque tenía un propósito mayor que simplemente vivir una vida de lujo. Y eso lo hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: admiración. Admiración mezclada con culpa, con arrepentimiento, con el deseo de entender mejor a esa mujer extraordinaria. Cuando Valentina finalmente salió del hospital, ya casi era el amanecer. Parecía exhausta, pero había un brillo en sus ojos que Leonardo nunca había visto antes, un brillo de satisfacción, de realización. Se puso de nuevo el abrigo y comenzó a caminar de regreso a casa sin darse cuenta de que él estaba allí, escondido en las sombras. Leonardo la siguió despacio, perdido en sus pensamientos. Sabía que nada sería igual después de esa noche. La mujer que creía conocer era en realidad una completa desconocida. Y ahora necesitaba saber más sobre ella. ¿Quién era Valentina Altamirano? ¿Qué la motivaba? ¿Por qué aceptó casarse con él? Y sobre todo, ¿tendría aún una oportunidad de reparar los errores que cometió? Mientras regresaba a la mansión, Leonardo sintió algo nuevo creciendo dentro de él, algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de que quizás, solo quizás, aún hubiera una oportunidad de arreglar las cosas entre ellos. Pero sabía que sería difícil. Había herido profundamente a Valentina y pedir perdón no sería suficiente. Tendría que probar con acciones que estaba dispuesto a cambiar, que estaba listo para ver quién era realmente y para merecer el privilegio de estar a su lado. De vuelta a la mansión, Leonardo sintió el peso de lo que había descubierto, presionando su pecho como una piedra. Entró por la puerta principal sin hacer ruido, pero sus pasos resonaban por los pasillos vacíos. La casa parecía más grande y más fría que nunca, como si las paredes también lo estuvieran juzgando por lo que había hecho. Cada rincón, cada detalle de esa mansión lujosa ahora parecía burlarse de él, recordándole todas las veces que trató a Valentina con desprecio, como si ella fuera alguien inferior. Fue directo a la oficina donde solía refugiarse cuando quería pensar o huir de los problemas. Se sentó en la silla detrás de la gran mesa de madera oscura, pero no podía quedarse quieto. Sus manos temblaban mientras intentaba organizar los pensamientos, pero todo lo que venía a su mente eran las palabras duras que ya le había dicho. Solo estás aquí por el dinero. No me importa lo que hagas mientras no me avergüences. No esperes nada de mí. Cada frase sonaba como un golpe bajo, una puñalada en la espalda de alguien que merecía respeto, no desdén. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo ignorar quién era realmente Valentina? Ahora todo empezaba a tener sentido. Su silencio no era indiferencia,
Era dignidad. Ella no pedía explicaciones o justificaciones porque no las necesitaba. Sabía quién era y cuánto valía, incluso cuando él insistía en tratarla como alguien inferior. Las salidas nocturnas, que antes parecían sospechosas, ahora revelaban su verdadera naturaleza. Ella estaba ayudando a personas, salvando vidas, mientras él vivía atrapado en su burbuja de arrogancia y egoísmo. Valentina nunca necesitó su fortuna, nunca necesitó su nombre o su estatus. Tenía algo mucho más valioso dentro de sí: fuerza, compasión, humanidad. Y tal vez en el fondo era él quien necesitaba de ella. Necesitaba aprender de ella. Necesitaba ser tocado por su bondad y generosidad para entender lo que realmente importaba en la vida. Pero, ¿habría un tiempo para eso? Esa pregunta martillaba en la cabeza de Leonardo día y noche. Apenas podía dormir, apenas podía comer. Todo lo que hacía era pensar en ella, en lo injusto que había sido, en cómo había desperdiciado meses preciosos al lado de una mujer tan extraordinaria. ¿Podría ella aún perdonarlo? Después de todo lo que él dijo e hizo, después de tantas humillaciones y rechazos, ¿ella aún podría ver algo bueno en él? La culpa era como un veneno, corroyéndolo por dentro. Intentaba convencerle de que podía arreglar las cosas, que podía pedir disculpas y comenzar de nuevo, pero al mismo tiempo sabía que no sería fácil. Valentina no era como las otras personas. No aceptaría palabras vacías o promesas falsas. Si él quería recuperar su confianza, tendría que probar con acciones que había cambiado. Tendría que mostrar que estaba dispuesto a ser un hombre mejor, alguien digno de estar a su lado. Los días pasaron y Leonardo comenzó a observar a Valentina de una manera completamente diferente. Se dio cuenta de pequeños detalles que antes ignoraba. Cómo sonreía a los criados, cómo hablaba bajo pero con firmeza. Cómo parecía siempre ocupada con algo importante. Continuaba siendo la misma persona de siempre, pero ahora él veía claramente la belleza interior que ella cargaba. Era como si hubiera quitado un velo de sus ojos y por primera vez pudiera ver la verdad. Pero por más que quisiera hablar con ella, confesar sus errores y pedir perdón, algo lo detenía. Tenía miedo. Miedo de que fuera demasiado tarde, de que ella lo rechazara, de que nunca más pudiera confiar en él. Entonces esperó, observando, tratando de encontrar el momento adecuado para actuar, hasta que el destino decidió intervenir de una forma que jamás podría haber previsto. Una noche, mientras caminaba por las oscuras calles de la ciudad, Leonardo sufrió un accidente. Fue atropellado por un coche que venía a alta velocidad y todo sucedió tan rápido que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Cuando abrió los ojos estaba en un hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Sentía dolor por todo el cuerpo, pero lo que más le asustaba era la incertidumbre. ¿Estaría gravemente herido? ¿Sobreviviría? Y entonces, entre los rostros desconocidos que se movían a su alrededor, vio a alguien familiar. Valentina. Ella estaba allí, vestida con su bata blanca, trabajando incansablemente para salvarlo. No dijo nada, pero sus ojos decían todo. Había preocupación, determinación y algo más. Algo que él no podía identificar, pero que le hizo sentir una punzada de esperanza en medio de todo ese dolor. Mientras ella lo cuidaba, Leonardo se dio cuenta de algo importante. Valentina no estaba allí solo porque era médica. Estaba allí porque, a pesar de todo lo que él había hecho, aún se preocupaba por él. Tal vez no como marido, pero como ser humano. Y eso le hizo entender que por más que hubiera errado, aún había una oportunidad, una pequeña oportunidad de arreglar las cosas. El accidente fue brutal, un momento que lo cambió todo. Leonardo caminaba por las oscuras calles de la ciudad, perdido en pensamientos sobre Valentina y el peso de sus propios errores cuando sucedió. Un coche vino demasiado rápido, sin aviso, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo fue lanzado al lado como una hoja al viento. El impacto fue fuerte, dejándolo desorientado y lleno de dolor. Apenas podía abrir los ojos, pero sintió manos gentiles sosteniéndolo, voces gritando a su alrededor, y entonces, el mundo se oscureció. Cuando finalmente volvió en sí, Leonardo estaba en un hospital. Su cuerpo dolía por todos lados, como si hubiera sido golpeado por un tren. Intentó moverse, pero cada movimiento parecía empeorar el dolor. A su alrededor, médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, hablando palabras técnicas que apenas podía entender. Sentía miedo, no solo del dolor físico, sino de la incertidumbre. ¿Sobreviviría? ¿Quedaría paralizado o con secuelas permanentes? Y entonces, entre las personas desconocidas que se movían rápidamente a su alrededor, vio un rostro familiar. Era Valentina.
Ella estaba allí, vestida con su bata blanca, trabajando con dedicación absoluta para salvarlo. Sus manos, tan firmes y hábiles, eran las mismas manos que él había ignorado tantas veces. Ahora estaban cuidando de él, haciendo todo lo posible para asegurar su recuperación. Valentina no dijo nada mientras trabajaba. No había palabras duras ni acusaciones. Simplemente actuaba con calma y eficiencia, aplicando toda su habilidad médica para ayudarlo. Examinaba sus heridas, ajustaba medicamentos, daba órdenes claras a los otros médicos. Y incluso en medio de toda esa tensión encontraba tiempo para mirarlo con una mirada tranquila, casi maternal, como si dijera: vas a estar bien. Para Leonardo esos momentos fueron una prueba, no solo porque estaba físicamente débil y vulnerable, sino porque, por primera vez, tuvo la oportunidad de ver a Valentina como realmente era. Se dio cuenta de que ella no era solo una mujer bonita o misteriosa, era extraordinaria. Su fuerza, su compasión, su dedicación iban mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. No estaba allí por obligación o deber. Estaba allí porque, a pesar de todo lo que él había hecho en su contra, aún se preocupaba por él. Tal vez no como esposo, sino como ser humano. Leonardo sintió algo dentro de él que nunca había sentido antes. Gratitud mezclada con culpa. Quería disculparse. Quería decir cuánto se arrepentía de todas las cosas horribles que había dicho y hecho. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta, como si fueran demasiado pesadas para salir. Sabía que un simple "lo siento" no sería suficiente. Necesitaba demostrar con acciones que había cambiado, que estaba dispuesto a ser alguien mejor, alguien digno de ella. Pero ahora, la decisión ya no dependía de él. Le correspondía a Valentina elegir. Podía aceptar sus disculpas, darle otra oportunidad o simplemente abandonarlo, como él había hecho con ella tantas veces. Esa idea lo asustaba más que cualquier otra cosa. Sabía que merecía ser rechazado, pero también sabía que si ella lo perdonaba, haría todo lo posible para compensar el tiempo perdido. Mientras tanto, Valentina continuaba cuidando de él con la misma dedicación de siempre. No mencionaba el pasado, ni exigía explicaciones o promesas. Parecía centrada solo en una cosa: salvar su vida. Y poco a poco, Leonardo comenzó a sentir algo nuevo creciendo dentro de él. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, aún hubiera una oportunidad para ellos dos. Los días siguientes fueron difíciles. La recuperación de Leonardo fue lenta y dolorosa, pero se dio cuenta de que Valentina siempre estaba cerca. Ella venía a visitarlo regularmente, trayendo noticias sobre su progreso, explicando lo que se estaba haciendo para ayudarlo. Respondía a sus preguntas con paciencia, sin nunca perder la calma. Y, aunque aún mantenía cierta distancia emocional, Leonardo podía ver pequeños signos de bondad en ella. Una sonrisa discreta aquí, un toque suave allí. Comenzó a pensar en cómo sería la vida después de todo eso. Si ella decidía perdonarlo, sabía que tendría que cambiar. Tendría que aprender a ver el mundo a través de sus ojos, a valorar las cosas que realmente importaban. Tendría que mostrar con acciones que estaba listo para ser un verdadero compañero, alguien que la respetara y admirara por lo que era. Pero por más que quería hablar con ella, confesar sus sentimientos y pedir perdón, sabía que necesitaba esperar. Necesitaba darle tiempo para que decidiera qué hacer. Y mientras tanto, solo podía observar, esperar y desear que el destino le diera una segunda oportunidad. Cuando Leonardo finalmente recuperó la salud, sabía que había llegado el momento de enfrentar a Valentina. No como antes, con arrogancia o indiferencia, sino con humildad, algo que nunca había experimentado antes. Sentía un apretón en el pecho mientras caminaba lentamente hacia ella, todavía débil por el accidente, pero decidido a decir lo que necesitaba ser dicho. Valentina estaba en la sala de estar de la mansión, sentada cerca de la ventana leyendo un libro. Levantó la vista cuando él entró y por un momento ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era pesado, cargado de todo lo que habían pasado. Los errores, las heridas, los descubrimientos. Pero al mismo tiempo había algo nuevo allí, una oportunidad tal vez de comenzar de nuevo. Tú tenías razón en despreciarme, comenzó Leonardo, su voz entrecortada por la emoción. Apenas podía mirarla directamente, pero se forzó a continuar. Fui injusto, arrogante y ciego. Te traté como si fueras alguien inferior, alguien que solo quería mi dinero y mi nombre. Pero ahora veo quién eres realmente, y deseo merecer tu perdón. Las palabras salieron difíciles, casi dolorosas, pero sabía que necesitaba decirlas.
Era como si estuviera quitándose un peso enorme de encima, algo que había estado cargando durante meses. Finalmente admitía sus errores, reconocía cuánto había sido cruel e injusto, y ahora le tocaba a Valentina decidir qué hacer con eso. Ella lo miró fijamente, sus ojos reflejando tanto el dolor como la compasión. Había tristeza en ellos, sí, pero también algo más, algo que parecía esperanza. Valentina no respondió de inmediato. Permaneció en silencio durante algunos segundos como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Entonces finalmente habló. «El amor no puede ser impuesto ni comprado», dijo ella, su voz calmada, pero firme. «Pero tampoco debe ser desperdiciado. Si estás dispuesto a cambiar, entonces tal vez podamos comenzar de nuevo». Esas palabras resonaron dentro de Leonardo como un rayo. Sintió un nudo en la garganta, pero también una sensación de alivio. Ella no estaba diciendo que lo perdonaba completamente, ni que confiaba en él plenamente, pero le estaba dando una oportunidad, una pequeña oportunidad de demostrar que había cambiado. Y eso era más de lo que jamás podrías haber esperado. Valentina continuó. «Acepté este matrimonio porque creí que podría hacer algo bueno con él. No por el dinero, ni por el estatus, sino porque vi una oportunidad de ayudar a las personas. Y a pesar de todo lo que sucedió, aún creo en eso. Pero no puedo seguir viviendo al lado de alguien que no me respeta, que no me ve como soy realmente. Si quieres que eso cambie, entonces necesitas mostrarlo con tus actitudes, no solo con palabras». Leonardo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que ella estaba poniendo sobre él. Sabía que no sería fácil. Reconquistar la confianza de Valentina llevaría tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. Pero estaba dispuesto a hacerlo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía un propósito real, algo más grande que él mismo. Quería ser digno de ella. Quería ser alguien que ella pudiera respetar y admirar. Los días siguientes fueron diferentes. La atmósfera en la mansión comenzó a cambiar lentamente, como si una brisa fresca hubiera entrado para disipar el aire pesado que reinaba allí. Leonardo comenzó a observar a Valentina con más atención, tratando de aprender de ella, entender sus motivaciones y sus valores. Empezó a participar más en sus actividades, ayudándola en las causas que defendía, conociendo a las personas que ella ayudaba. Y poco a poco comenzó a ver el mundo a través de sus ojos. Un mundo donde el dinero y el estatus no importaban tanto como la bondad y la humanidad. Valentina, por su parte, también comenzó a notar cambios en él. Ya no era el hombre frío y arrogante que había conocido al principio del matrimonio. Estaba intentando de verdad ser alguien mejor, y aunque todavía había barreras entre ellos, podía sentir que algo nuevo estaba comenzando a crecer. Así, bajo el mismo techo donde antes reinaba solo la frialdad, nació una nueva historia. Una historia de respeto, entendimiento y, quién sabe, amor verdadero. Aún tenían mucho que aprender el uno del otro, mucho que superar. Pero por primera vez había esperanza. Esperanza de que incluso después de tantos errores y malentendidos, era posible construir algo bonito. Porque, como bien sabemos, hasta los corazones más duros pueden ser tocados por la gracia de la redención. Y en el caso de Leonardo y Valentina, esa redención trajo consigo la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro donde el amor finalmente podría florecer. Y ahora, querido lector, llegó tu turno de reflexionar. ¿Cuántas veces dejamos que nuestros prejuicios y juicios nos cieguen ante las cualidades reales de las personas a nuestro alrededor? Al igual que Leonardo, todos tenemos la oportunidad de reconocer nuestros errores y buscar una segunda oportunidad. ¿Qué tal si comienzas hoy? Si esta historia tocó tu corazón y quieres más reflexiones como esta, sigue nuestro perfil para acompañar nuevos contenidos inspiradores. Aquí, compartimos historias que te harán pensar, soñar y, quién sabe, transformar tu vida.